Europa entra en declive, unas políticas bastante carentes de sentido común, gobiernos arrodillados completamente a la agenda progre, la agenda globalista. Bueno, afortunadamente, lo que estamos viendo en los distintos países donde el sentido común va llegando a los gobiernos, llega un momento en que ya no engañáis a nadie, Antonio. Una agenda que busca decirles qué hacer y cómo pensar a las personas, justificando políticas como abrir las fronteras para que entre cualquiera. Y allí han entrado muchos delincuentes, muchos criminales, a los que estos gobiernos prefieren proteger poniendo en riesgo a sus ciudadanos. Y adivinen de qué corriente política son países como España, donde han abierto las fronteras, donde se han arrodillado a la agenda progre, donde se han dedicado a defender criminales y velar por sus derechos humanos. Claro que sí, somos turros y turras, somos gente progresista, gente de izquierda, que defendemos la paz, las causas sociales y la convivencia. Ya Milei les explicó lo que es ideología. Todo esto está ocurriendo en este país, España, un país que veíamos como un país del primer mundo. Un ejemplo, un lugar que todo el mundo quería visitar. Pero hoy, como nos decía el presidente Nayib Bukele, España es un ejemplo de cómo la civilización occidental está en decadencia. La justicia española se negó a enviar de regreso a El Salvador a un pandillero sanguinario, porque según ellos allá violarían los derechos humanos de este pobre angelito. Los que son muy progresistas, esto es el progreso, ¿no? Traernos a los pandilleros de las maras de El Salvador que Bukele condena a penas de prisión. Hay que empatizar también con esa realidad. Así que las leyes españolas lo protegieron y se quedó en España. Quizás no tienen suficientes pandilleros en España. Exactamente. No me importa que quieran que se queden. Es una boca menos que alimentar, pueden quedarse. Pero el tema es que te pones a pensar, ¿por qué el gobierno español quiere un pandillero más? No es necesariamente por maldad. Es solo que las leyes, el sistema, las cosas que se les van inculcando a los jueces, a los fiscales, ellos piensan que mi clic fue muy mal y que no se le está respetando el derecho a este pandillero, que no va a tener un juicio justo en El Salvador y que por protección tenía que quedarse en España. Ellos saben que es un asesino y de hecho lo arrestaron por eso. Probablemente mató a decenas de personas, pero ellos sienten la necesidad de proteger. Lo triste de esto es que da la señal de que ya no funciona su mecanismo de defensa. Sí, y que su sociedad está muriendo, y España en mi opinión es maravilloso. La civilización occidental está llegando a un punto en el que comenzará a decaer. Y es que así como les decía, España ha sido un país que se ha dedicado a defender criminales, a protegerlos. Tenemos un caso que ejemplifica perfectamente esto. Nosotros en España tenemos un gran problema que se resume en un ejemplo que vais a entender perfectamente. ¿Cómo es posible que en España estemos dando asilo a los pandilleros? Nos quedamos con los pandilleros y a nivel gubernativo se critica a un gobierno que lo que está haciendo es velar por los derechos del pueblo decente. La civilización occidental está llegando a un punto en el que comenzará a decaer. Pero hoy podemos ver cómo mientras El Salvador es un ejemplo en la región en materia de seguridad, un referente, un país que está creciendo poco a poco, mientras que hoy vemos una España que cada vez va más en decadencia gracias a estas políticas socialistas, progresistas, que intentan convencer al mundo de que este es el camino, proteger delincuentes, permitir que criminales entren por las fronteras. Cogió y sacó un machete grande, como era por lo menos como mi brazo. Pues en ese momento solamente pensamos en correr, no pensábamos nada más, solamente pensábamos en correr, porque éramos 4 chavales pero contra un machete. Nos cogía. Pasamos de robos a agresiones y pasamos a amenazas con machetes y cuchillos, y lo que no podemos permitir es que nuestras niñas con 14 15 años no se puedan pasear por el barrio tranquilamente como se han paseado toda la vida. Pues esta problemática empieza unas 3 o 4 semanas, que nosotros notamos que empiezan a aumentar los robos en las playas. Han robado a vecinos, han robado a extranjeros, a un eslovaco se le llevaron 3 mochilas, a unos ingleses les dejaron sin nada. Pero por suerte tenemos el caso de algunos valientes que han levantado su voz y que quieren seguir el camino del sentido común, aplicando políticas como las que ha llevado a cabo el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Y este es el caso de Macarena Olona, una diplomática española que ha hablado de esto. Macarena Olona sugiere el modelo Bukele para frenar el declive europeo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha otorgado a El Salvador la calificación de nivel 1 en seguridad para viajeros, destacando al país como uno de los destinos más seguros para los turistas. Esta calificación contrasta con la de España, que ha sido evaluada como un nivel 2,
indicando un mayor riesgo para los visitantes. La política española Macarena Olona reaccionó ante esta noticia señalando la importancia de adoptar modelos efectivos de seguridad. Olona afirmó: Europa solo frenará su declive tomando referentes que han demostrado su eficacia. Modelo Bukele de seguridad. Su declaración subraya la necesidad de observar y aprender de las estrategias exitosas implementadas en otras naciones. Este reconocimiento a El Salvador refleja los esfuerzos del gobierno del presidente Nayib Bukele por mejorar la seguridad en el país. La clasificación de nivel 1 no solo es un logro significativo para la nación, sino también un impulso para el turismo y la economía local, al posicionar a El Salvador como un destino atractivo y seguro para los viajeros internacionales. Ya tenemos las palabras de Macarena Olona, una diplomática española que ha sido fiel defensora del modelo de Bukele. Ha defendido que los europeos, principalmente los españoles, deberían aplicar estas políticas, no estas nefastas políticas progres que defienden delincuentes. El presidente Bukele es una inspiración porque es un aire fresco entre un proceso que está viviendo Europa, por desgracia. En España lo estamos acusando duramente de auténtica degradación moral. Y esto ha sido subrayado luego de que Estados Unidos reconozca El Salvador como un destino seguro para sus ciudadanos, otorgándole a El Salvador un nivel 1, reconociendo los logros del presidente Nayib Bukele, mientras que España, un país que recalco, veíamos el primer mundo, un ejemplo, un país hermoso para visitar, que sigue siéndolo, pero ahora en materia de seguridad es bastante peligroso para sus viajeros, para sus turistas, nuevamente debido por estas políticas sin sentido común, de abrir las fronteras y permitir que cualquier persona entre. Me van a permitir, porque yo no soy político, soy un técnico, que les dé un par de datos para que ustedes entiendan la situación. En el año 2017, que es un año antes de que este gobierno llegara al poder, hubo 1.100 homicidios. En el año 2023, 1.600. Ante esto, ¿qué hace el gobierno? Engañarnos. ¿Cómo nos engaña? Separa los homicidios intentados de los consumados porque sabe que la ciencia médica de primera respuesta salva muchas más vidas que antes. Pero si te apuñalan, te apuñalan. El crimen no desciende. En el año 2017 hubo 1.300 y algo violaciones sexuales con penetración anal, bucal o vaginal. 4.800 en el 2023. ¿Qué hace el gobierno ante esto? ¿Qué nos manda? ¿Qué discurso nos manda? Engañarnos otra vez. Nos dicen que el cambio en la ley que provocó el hecho de que ya no exista el abuso y se compute todo como agresión es el que provoca estos aumentos. Falso, mentira. En el año 2022, sin ese cambio, ya se duplicaron las agresiones sexuales y estábamos cerca de 3.000. Estamos en un estadio de degradación criminal nunca antes visto. Nunca antes visto. Y mientras esto está pasando hoy en España, en El Salvador, cada vez más personas se sienten atraídos por este país, quieren ir a visitarlo, quieren ver ese renacer, quieren comprobar con sus propios ojos que ese cambio es real, que pasó de ser el país más peligroso del mundo a uno de los más seguros. Y esto ocurre incluso cuando le preguntan a algunos españoles, veamos. ¿Qué país de América Latina te gustaría conocer? El Salvador. ¿Por qué? Porque las políticas que, por ejemplo, está trayendo su presidente, Nayib Bukele, me gustan mucho y me gustaría ver cómo ha cambiado el país y hablar con la gente de El Salvador, cómo lo perciben ese cambio. Porque en unos cuantos añitos podemos ver exageradamente muchos cambios, ¿no? Sí, totalmente. El tema de las pandillas, el CECOT, ese que es la cárcel esta que han hecho, pues está muy guay. Y al fin y al cabo le están dando al pueblo salvadoreño el puesto que se merecen. Aquí tenemos lo que nos dice este muchacho español. Quisiera conocer El Salvador, principalmente para ver con sus propios ojos, evidenciar que el cambio que se ha logrado gracias a las políticas del presidente Nayib Bukele, gracias a esa megacárcel, que ha sido símbolo de justicia, que ha servido para encarcelar a los criminales, a los pandilleros que aterrorizaban al pueblo salvadoreño. Políticas que hoy son mal vistas por el gobierno español, por el gobierno progresista de Pedro Sánchez, que prefieren que en su país las cárceles sean hoteles 5 estrellas, hoteles de lujo, tienen piscina. Esto es lo que tienen los criminales en España, por esa razón no quieren ir a El Salvador, por esa razón prefieren quedarse en España y que el gobierno los proteja. Pero ¿qué responderían los españoles si le hicieran otra pregunta como ¿a quién prefieren? ¿A Pedro Sánchez o a Bukele? Vamos a verlo. ¿A ti te suena el nombre Nayib Bukele? Sí. ¿Cambiarías a Pedro Sánchez por Nayib Bukele?
Sí, por supuesto. ¿Por qué? Sobre todo porque, por ejemplo, cuando veo a Pedro Sánchez hablar de política, de todo, lo único que siento es como que miente de cosas que... O sea, no se centra en las políticas, ahora con los presupuestos no para de aplazarlos, es todo mentira y con Bukele me pasa... Podrás estar de acuerdo con sus políticas o no, pero te dice lo que está haciendo, cómo las aplica, tiene una visión del país. Y le respeto mucho más que a Pedro Sánchez, me da mucho más respeto. Ahí tenemos lo que nos dice un joven español que habla, que prefiere a Bukele, que Pedro Sánchez siente que lo único que hace es mentir. Y la realidad es que Bukele es uno de los gobernantes más eficientes. La realidad de El Salvador ha cambiado en muy poco tiempo, mientras algunos gobernantes simplemente prometen. El presidente salvadoreño demostró que con voluntad política se puede cambiar esa realidad. A pesar de que algunos líderes siguen manifestando que no se puede hacer nada en contra de la criminalidad, Bukele ha demostrado que dato mata relato, que sí se puede hacer cuando el presidente se pone los pantalones y sale a perseguir a los criminales. Veamos otro video. ¿A ti te suena el nombre Nayib Bukele? Sí, es el presidente de El Salvador. ¿Tú cambiarías a Nayib Bukele por Pedro Sánchez? Sí. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez es una auténtica vergüenza para este país. A Bukele no le conozco. No sé sus procedimientos, dicen que son muy extremistas también. Pero bueno, hasta cierto punto, conociendo lo que conozco, le cambiaría por cualquiera. Así de claro. Con lo cual ya sabes que no le voto. Ya tenemos las opiniones de algunos españoles que preferirían a Bukele en lugar de Pedro Sánchez. Lamentablemente, en España, esta cultura progresista, esta ideología ha avanzado enormemente. Han logrado imponer la narrativa de que la izquierda es mejor y sin importar sus argumentos, sin importar sus resultados ni sus datos, es necesario votarlos a ellos porque ellos son los únicos que les interesa el pueblo, supuestamente. Y la realidad es que esta gente ha llegado muy lejos, simplemente argumentando que cualquiera que no piense como ellos es un fascista, es un nazi. Estos son los argumentos de esta izquierda. Es lo que piensa la extrema derecha parlamentaria, de la que formaba parte Macarena. No hay ninguna diferencia entre la agenda de Macarena o de Santiago Abascal y el de los neonazis. Ese es el problema que tenemos. Pero tú eres un ignorante. Tú eres un ignorante. No, una ignorante eres tú. Una ignorante eres tú. Yo lo que soy es antifascista. La ignorante eres tú. Mira, la ignorante eres tú. La ignorante eres tú. Dime cuál es la diferencia entre esa señora y tú. ¿Cuál es con los inmigrantes? Esa señora neonazi y lo que quieres hacer tú. ¿Cuál es la diferencia? También te digo que es una... A mí también te digo que me enorgullece. A mí me enorgullece que me insulte Macarena Olona. A mí que tú me insultes porque pierdes los papeles me enorgullece. Porque no tienes argumentos para defender nada. Para mí es un orgullo que tú pierdas los papeles y me insultes. Porque no tienes argumentos. No tienes argumentos. 7 diferencias entre los neonazis y los no las hay. Yo he dicho, pero que me vais a examinar. No te me vais a examinar. Porque no me lo ha parecido. Me vais a examinar. Yo no te Le he examino. preguntado a Macarena Olona que me diga 7 diferencias entre los neonazis y ella. Y no las hay. Y no las hay. Se utiliza la manipulación de la prensa. Recordemos que en España los medios de comunicación estatales son financiados por el gobierno. Y adivinen a quién apoyan estos medios de comunicación. Adivinen si se atreven a criticar el gobierno. Además de que estos mismos medios de comunicación están arrodillados a esta agenda globalista. Porque habéis sufrido unas críticas feroces por parte de quienes pretenden que apliquéis las recetas de siempre para que nada cambie. Los globalistas con Soros a la cabeza. Y sin embargo, habéis sido valientes y habéis decidido que el pueblo salvadoreño tiene derecho a decidir su futuro y su destino. Y habéis decidido no resignaros y asumir el coste que eso supone. Recibían dinero para apoyar y atacar a cualquiera que no estuviera alineado con su agenda, con esa agenda que quiere controlar nuestras naciones. Y aquí tengo un claro ejemplo de esto y cómo esta gente, estos medios de comunicación están inclinados a la izquierda y atacan a cualquiera que no piense como ellos. Veamos este preciso ejemplo. Veamos aquí que nos dice, así es como trabaja manipulando los medios de información progresista en España. A Maduro, que es un dictador, que la gran mayoría del pueblo venezolano quiere verlo lejos del poder, le dan un respetuoso trato de demócrata. A Bukele, que es un líder que ha acabado con los múltiples problemas de inseguridad de El Salvador y que es amado por su pueblo, le tratan de dictador. Aquí tenemos el ejemplo claro. Nicolás Maduro gana la democracia en Venezuela. Y aquí tenemos la opinión de estos medios de comunicación progresista que dice El Salvador sacrifica su democracia y Bukele blinda su régimen autocrático. Mientras todos conocemos la situación actual de estos dos países, Venezuela, un país donde sus ciudadanos están huyendo porque no se puede vivir, no hay libertad, no hay democracia. Tenemos a El Salvador, un país que ha cambiado enormemente su realidad, un país en donde ha ganado Nayib Bukele con el 80% de aprobación, que pasó de ser el país más peligroso del mundo a uno de los más seguros, reconocido ahora a nivel mundial.
reconocido por potencias mundiales como los Estados Unidos. Vemos ese reconocimiento de que hoy el gobierno de los Estados Unidos lo considera como un país sumamente seguro para que visiten sus ciudadanos. Pero vemos que la prensa progresista, esta prensa que está pagada por estos gobiernos, por estos organismos, quieren imponer su agenda, se han encargado de desprestigiar a un gobierno como el salvadoreño. Que tengamos por los medios de comunicación concubinas mediáticas y mamporreros de determinados partidos políticos explica en gran parte el daño que está sufriendo en la actualidad nuestra democracia. Porque los espectadores que nos están viendo, los que nos puedan ver con posterioridad, escuchan a una persona que no tiene acreditada la más mínima formación acusar a todo un magistrado del Tribunal Supremo de estar cometiendo un delito. ¿De quién estás hablando, ultraderechista? Mientras aplaude a gobiernos de izquierda completamente autoritarios, en donde sí se violan los derechos humanos, y nuevamente los únicos argumentos que tiene esta gente es atacar de fascista, de nazi, a cualquiera que no piense como ellos. Llevo 25 años trabajando en materia de derechos humanos, efectivamente, y la única amenaza con la que ahora mismo está Europa en una situación grave son ustedes. Es el fascismo, es la ultraderecha. Y luego los derechos humanos, no lo mandamos al Salvador por los derechos humanos. Los españoles también tenemos derechos humanos. Nayib Bukele dice, todo gobierno que no combate el crimen es cómplice de él. Porque tener sentido común y priorizar la seguridad del pueblo es fascista, según él, además de todo aquello que no les gusta. No hay mayores argumentos, ni resultados, ni datos que puedan mostrar estos gobiernos para justificar su actuar y atacar el de Bukele. Bueno, afortunadamente, lo que estamos viendo en los distintos países donde el sentido común va llegando a los gobiernos es que mamporreros de los discursos globalistas, como es el caso de Antonio, auténticos mamporreros, Señora, de estructuras de repito poder, lo que he dicho antes, vamos a intentar, de estructuras verdad, de poder, vamos a elevar el tono y no utilizar auténticos mamporreros de estructuras de poder. por favor. Llega un momento en que ya no engañáis a nadie, Antonio. Fíjate, si hoy Giorgia Meloni es primer ministro de Italia, es precisamente porque se ha desdemonizado ese calificativo de extrema derecha, de fascistas, y porque la gente frente a esos discursos verdaderamente fascistas, Antonio, como son los que tú impulsas, y además a sueldo, haciéndote pasar por periodista, además a sueldo, esos discursos totalizadores y de odio, se ven claramente que no están en quienes defienden la defensa de las fronteras. Están en quien, cuando se encuentra con un periodista de signo distinto, que opina de manera distinta, lo que hace es arrancarle con violencia el micro de las manos y lanzarlo. Más grande. ¿Qué le parece que le han denunciado por acoso laboral, usted que venía a defender los derechos de los trabajadores? Creo que los fascistas sobráis aquí, que eres un provocador, Vito, y que no deberías estar. Y que gente como tú es basura y ojalá te echen de actos como estos. ¿Usted no cree en la libertad de prensa? No, mira, esto... Antonio, que eres muy valiente cuando estás en redes sociales, pero cuando te dicen las verdades a la cara, lo que haces es, como otro de tus capos, agachar la cabeza, como Venga, Pablo Iglesias. Vamos a hacer una cosa, señora. La pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de la defensa de Macarena Olona, queriendo que en Europa se aplique el modelo Bukele para poder frenar ese declive, para que se vuelvan a ver a estos países como ejemplo, como el primer mundo, como los países que todo el mundo quiere visitar? ¿Y qué opinan de la opinión de estos ciudadanos españoles que incluso prefieren a Nayib Bukele por encima de Pedro Sánchez? Déjenmelo abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like. Compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.